Siento asco por mi papá. Así sin más adornos, lo soltó creyendo que yo estaba dormido. Sus palabras provenientes de la habitación contigua resonaron bajas pero nítidas como un desahogo cargado de rabia y desprovisto de culpa. Yo simplemente me quedé en silencio sin emitir un suspiro, apretando los párpados con fuerza. El dolor fue más intenso que cualquier enfermedad, más profundo que cualquier golpe que la vida me hubiera propinado antes, porque este asco provenía de mi propio hijo. Me llamo Don Eliseo, tengo 78 años, y la historia que están a punto de escuchar no es agradable, pero es verídica. Nací en una zona rural de Michoacán. Desde niño trabajé con mis manos en la tierra y me convertí en hombre empujando carretillas de cemento con apenas 14 años. Con mucho esfuerzo logré levantar una pequeña empresa de materiales de construcción, que con el paso del tiempo se transformó en algo digno sin lujos, pero que me permitió criar a mis 2 hijos, pagarles una escuela privada, darles un hogar, comida e incluso llevarlos de vacaciones a lugares que yo jamás soñé con visitar en mi infancia. Fui padre y madre, ya que su mamá nos dejó temprano con un niño de 5 años y una niña de 3. Nunca me quejé jamás porque ellos eran mi motor, mi fe. Cocinaba, lavaba, los llevaba al médico, al colegio, a las clases de fútbol, a los bailes de la escuela. Trabajaba de sol a sol, y aún así, me las ingeniaba para leerles un cuento antes de dormir. Y lo hacía con gusto, no por obligación, sino porque los amaba con todo mi ser. Y ahora, casi 40 años después de escucharlo decir eso, me da asco mi papá. Me dejó sin aliento. No pude conciliar el sueño esa noche. Permanecí mirando al techo como un espectro con el corazón oprimido, la mente repitiendo esas palabras como un eco maligno. No sabía si llorar o reír por haber sido tan ingenuo, tan ciego, porque ahora todo cobraba sentido. Las miradas impacientes, los suspiros cuando hablaba, los comentarios sarcásticos en las comidas familiares. Yo simplemente no quería verlo, me aferraba a la imagen de ese niño que me abrazaba con sus bracitos cortos, con sus manos llenas de lodo que me decía, «Papi, no te vayas», cada vez que salía a trabajar. Pero ese niño ya no existía. Lo que quedaba ahora era un hombre frío, ingrato y cruel. Al día siguiente me levanté como de costumbre, preparé café, puse pan sobre la mesa y esperé a que saliera de su habitación. Cuando lo vi me saludó con su semblante habitual como si nada hubiera pasado. «¿Cómo dormiste, papá?» «Bien, hijo, muy bien». Y le ofrecí café sin un ápice de rencor en la voz, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, aunque no en ese instante. Pero algo dentro de mí se quebró, o mejor dicho, algo despertó. Durante toda la jornada sus palabras no abandonaron mi cabeza. Me miraba en el espejo y me preguntaba, ¿eso soy yo? Un estorbo, una molestia, un viejo que provoca asco. Recordé todas las veces que dejé de comprarme ropa para pagarle un curso, todas las noches que dormí en la sala, cuando él venía con su esposa para que tuvieran privacidad. Recordé el día en que firmé el traspaso de un coche a su nombre, sin pedirle nada a cambio, y la vez que lo saqué de una deuda con el SAT vendiendo parte de mis terrenos. Todo eso estaba grabado en mi corazón como huellas profundas. Y aún así ahora le doy asco. No dije nada ni esa tarde ni esa noche. Volví a dormir en silencio, pero esta vez no me sentía derrotado. Me sentía en calma como quien finalmente acepta una verdad. Y cuando uno acepta, uno actúa, pero sin escándalo, sin gritos, sin portazos. Porque cuando un padre se da cuenta de que su hijo ya no lo quiere, no se ruega amor, se recoge la dignidad, se baja la cabeza, se guarda el orgullo en el bolsillo y se marcha. Todavía no les contaré lo que hice, pero les aseguro una cosa. No me quedé ahí, no me quedé esperando a que él cambiara. No fui a buscar consuelo, no fui a pedir explicaciones. Solo observé y lo grabé en el alma. Al tercer día, mientras él trabajaba desde el comedor con su laptop, pasé cerca y escuché cómo hablaba por teléfono con alguien. Mi papá está aquí todavía. Sí, el mismo de siempre. Viejo lento. No sé, ya no quiero vivir con él. Es como tener un mueble viejo en la casa, pero que respira. Y soltó una risa baja de burla.
Me fui al jardín, me senté solo. Miré la casa, esa casa grande, hermosa que construí con tanto esfuerzo. Esa casa estaba a mi nombre toda avaluada en más de $1,500,000. Sí, toda mía. Y entonces me invadió un silencio profundo, no de tristeza, no. Era un silencio de certeza, como si una voz dentro de mí dijera: Eliseo, ya es hora. Esa noche, abrí una gaveta del armario, tomé una pluma azul y un papel viejo que estaba doblado allí, hacía años, y comencé a escribir algo que nunca olvidaría. Pero eso se los contaré después. Comenten allí si ustedes hubieran escuchado eso de su propio hijo, ¿qué habrían hecho? Y díganme también desde qué rincón del mundo me están escuchando, porque esta historia recién está comenzando. No escribí una carta larga, no. Ni siquiera usé palabras rebuscadas, solo escribí lo necesario. Unas líneas claras directas, como todo en mi vida. La dejé bien doblada, metida dentro de un sobre amarillo que tenía guardado hacía años, junto con otros papeles importantes. Lo apoyé sobre mi escritorio y seguí con el resto del plan sin apuro, sin ansiedad. Porque cuando uno ha sido humillado de esa manera, no hay urgencia, hay decisión. Antes de eso pasé por cada historia recién está comenzando. No escribí una carta larga, no. Ni siquiera usé palabras rebuscadas, solo escribí lo necesario, unas líneas claras directas, como todo en mi vida. La dejé bien doblada, metida dentro de un sobre amarillo que tenía guardado hacía años junto con otros papeles importantes. Lo apoyé sobre mi escritorio y seguí con el resto del plan sin apuro, sin ansiedad. Porque cuando uno ha sido humillado de esa manera, no hay urgencia, hay decisión. Antes de eso, pasé por cada rincón de la casa, no para llorar, no para recordar, sino para mirar con otros ojos, con los ojos de quien ya no pertenece. Caminé por el pasillo largo que construí con mis propias manos, cuando todavía no había terminado de pagar el préstamo, sintiendo el peso de cada año, de cada esfuerzo. Toqué la puerta del cuarto de mi hija, el que pinté de rosa cuando cumplió 15, recordando su sonrisa, sus sueños. Y me detuve frente al portarretrato de mi difunta esposa en el comedor, donde su mirada parecía seguirme. Le hablé en voz baja, casi un susurro. Le dije: perdón por no haber visto antes quién se estaba convirtiendo nuestro hijo, con la culpa carcomiéndome por dentro, y después me fui al banco. Tenía cita con mi asesor financiero, un joven muy correcto con quien ya había hablado otras veces, un rostro familiar en medio de la frialdad bancaria. Él sabía que yo no tenía muchos gastos, que vivía de mi pensión y de algunas rentas, pero lo que nadie sabía era que yo tenía un fondo guardado, una cuenta en dólares, que empecé a formar muchos años atrás por si acaso, porque todo hombre precavido sabe que él por si acaso siempre llega a una red de seguridad tejida con paciencia y sacrificio. Ese día retiré el monto que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer, sin mover mucho, sin levantar sospechas, como un fantasma que se desliza entre las sombras. Por la tarde fui a hablar con la misma inmobiliaria que me ayudó a comprar la casa hacía 30 años, buscando un eco del pasado en ese lugar. Me atendió un señor mayor que aún me recordaba. «Don Eliseo, qué gusto verlo», me dijo con una sonrisa amable. «¿Qué lo trae por aquí?» «Quiero vender mi casa lo antes posible», respondí con determinación. Él me miró con sorpresa, como si le hubiera revelado un secreto inconfesable. Me preguntó si estaba seguro, buscando una duda en mis ojos. Le dije que sí, que quería discreción, y se lo dejé claro. La propiedad estaba en mi nombre, sin deudas, sin hipotecas, sin complicaciones legales. Todo limpio, una hoja en blanco lista para ser escrita de nuevo. ¿Algún motivo especial?, me preguntó con la curiosidad pintada en el rostro. Uno solo, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Quiero desaparecer. No hizo más preguntas, solo asintió con la cabeza, comprendiendo quizás más de lo que yo creía. Mientras los trámites comenzaban a moverse, yo seguía mi vida como si nada, manteniendo la fachada de la normalidad. Santiago pensaba que yo seguía igual, ciego a la tormenta que se avecinaba. Cocinaba, regaba las plantas, le contestaba con amabilidad, pero ya no era el mismo, un actor representando un papel que ya no sentía.
Había una distancia invisible entre nosotros, una distancia que él no veía, pero yo la sentía como una muralla, una barrera infranqueable levantada por sus propias acciones. Una noche, él trajo a unos amigos a cenar en casa. Rieron, tomaron cerveza, pusieron música llenando la casa de un ruido ajeno, de una alegría vacía. Yo no dije nada, me replegué en mi silencio. Me encerré en mi cuarto, pero pude oír otra vez su voz, la voz que había detonado todo. Mi papá no se entera de nada, ya está viejo. Está en su mundo, dijo con desprecio. Y otro le respondió: pero vive como rey, ¿eh? Esa casa es un palacio. Y él soltó una carcajada, una risa que resonó en mi alma como un golpe. Claro, mientras viva, que la aproveche. Después me queda a mí, sentenció con una ambición sin límites. Fue ahí en ese momento que supe que mi decisión era correcta, que no había vuelta atrás. Pasaron unos días y la venta avanzaba rápido, impulsada por el destino. El comprador era extranjero, quería pagar al contado, tenía prisa igual que yo. Dos almas buscando un escape. Todo se alineó como si la vida misma dijera: ya basta, Eliseo, sal de ahí, dándome la señal que tanto necesitaba. La noche anterior a la firma dormí poco, no por dudas, sino por emoción, por la anticipación de un nuevo comienzo. No era venganza lo que sentía, era alivio, la liberación de una carga pesada. Era como si por fin me quitara una piedra del alma, permitiéndome respirar de nuevo. A la mañana siguiente firmé los papeles, sellando mi destino. Vendí la casa por $1,500,000. Una suma considerable, que representaba mi libertad. Me depositaron el dinero en una cuenta nueva, en otro banco con otro nombre, como beneficiario legal el mío, pero con un código de privacidad, reforzada una fortaleza impenetrable. Nadie podría rastrear nada, todo meticulosamente planeado. Lo tenía todo planeado, todo limpio, sin cabos sueltos. Regresé a casa, la que desde ese momento ya no era mía, sintiendo el vacío de la despedida. Santiago aún no había vuelto del trabajo, tenía tiempo, la última oportunidad de actuar con calma. Así que subí al cuarto, empaqué mi maleta, la de siempre, la de lona verde, mi compañera de viaje. Metí ropa suficiente, mis documentos, el reloj de mi padre. Un par de fotos antiguas, recuerdos tangibles de un pasado que ya no volvería. Y por supuesto el sobre con la nota, la sentencia final. La dejé sobre la mesa del comedor con una piedra encima para que no volara, asegurándome de que encontrara su mensaje. Salí sin mirar atrás. No tomé taxi, caminé hasta la esquina. Me mezclé con la multitud, tomé un bus al centro, buscando el anonimato en el bullicio de la ciudad. Desde ahí directo al aeropuerto, mi puerta de escape. Ya tenía el boleto comprado hacía 3 días, un billete hacia la libertad. Un pasaje de ida sin retorno, sin avisos, sin despedidas, un corte limpio con el pasado. Y mientras el avión despegaba sentí paz, una serenidad inesperada. Una paz rara, silenciosa, de esas que uno solo conoce después de mucho dolor, la calma que sigue a la tormenta. Santiago llegó esa noche y me llamó. Una vez, 2, 3, no contesté, ignorando su desesperación. Me dejó un mensaje suplicando una explicación. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? Minutos después, otro mensaje más urgente. ¿Qué significa esto? Vendiste la casa. Estás loco. Y por último, uno más corto, más áspero, revelando su verdadera naturaleza. ¿Qué hiciste, viejo? Yo no respondí ninguno, y lo único que encontró fue el billete que le dejé sobre la mesa, el veredicto final. Ese mismo que escribí con letra firme y sin temblor, con la claridad de quien ha tomado una decisión irrevocable. El que te da asco se fue, y se llevó todo, sentencié con frialdad. Ya no tiene por qué darte vergüenza. Ahora aprende a vivir sin él. Adiós, hijo, una despedida definitiva. Porque llega un momento en que el silencio no es cobardía, es justicia, una forma de protegerse del daño. Y aún faltaba lo mejor, la pieza final del rompecabezas. Porque él creía que todo era suyo, pero no tenía idea de lo que aún venía, la sorpresa que le aguardaba. Nunca pensé que a mi edad volvería a empezar desde cero.
pero también es verdad que nunca imaginé que mi propio hijo me iba a empujar hasta ese punto, obligándome a reinventarme. El avión aterrizó en Monterrey a las 9 de la noche, una ciudad desconocida llena de posibilidades. Nadie sabía que yo estaba ahí, nadie me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba la soledad, no me asustaba. Había reservado una habitación sencilla en una pensión modesta del centro, nada lujosa pero suficiente para pasar unas semanas mientras decidía mi próximo paso, mi nuevo destino. Me registré con un nombre compuesto usando mis 2 apellidos, una nueva identidad para un nuevo comienzo, y pagué por adelantado en efectivo borrando mis huellas. No quería dejar rastros, no porque tuviera miedo, sino porque no quería que nadie vinieran a buscarme, y menos él porque yo lo conocía, sabía de su insistencia. Sabía que tarde o temprano Santiago iba a reaccionar no por amor, no por preocupación, por interés movido por la codicia. Esa misma noche, mientras me acostaba en la cama dura de la pensión, revisé mi celular viejo y vi más de 20 llamadas perdidas, todas de él, un acoso constante. Más mensajes, más audios, algunos en tono de súplica, otros. La furia me invadió, y algunos de sus mensajes incluso contenían insultos. ¿Cómo pudiste hacer semejante estupidez?, me increpaba. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde te has metido, viejo idiota? Apagué el teléfono con rabia, lo envolví cuidadosamente en un trapo viejo y lo escondí dentro de la maleta. No tenía la menor intención de responder. No iba a darle explicaciones de ningún tipo porque ya no estaba obligado a hacerlo. Había dedicado toda mi vida a darle a él todo lo que a mí nunca me habían dado. Mi padre fue un hombre estricto, de carácter duro, silencioso, jamás me abrazó. Nunca me dijo un «te quiero», pero me enseñó el valor de la palabra, a ser honesto, a mantener mis promesas, a no vender mi dignidad por una muestra de afecto. Yo siempre quise ser diferente, anhelaba ser un padre más cálido, más presente, pero me equivoqué rotundamente. Confundí el amor con la sobreprotección, la bondad con la debilidad. Y él se acostumbró a tener un padre que siempre estaba disponible, que siempre decía que sí a todo, que nunca reclamaba nada, hasta que llegó a sentirse con el derecho de despreciarme. Los primeros días en la nueva ciudad se me antojaron extraños, como salidos de un sueño. Me despertaba temprano como de costumbre y salía a caminar sin rumbo fijo por las calles desconocidas. Observaba a la gente pasar a mi lado, a los vendedores ambulantes, ofreciendo su mercancía, a los niños saliendo de la escuela con sus mochilas a cuestas, y me preguntaba, ¿cuántos de ellos habrán sido también abandonados por sus propios hijos? ¿Cuántos viejos como yo andarán por ahí vagando solos con el corazón hecho pedazos, fingiendo que no les duele la soledad? Me compraba un café caliente en un puestito callejero de la esquina. Me sentaba en la plaza principal y veía la vida continuar su curso normal, como si mi historia personal no tuviera ninguna importancia, como si no importara lo que había vivido, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que sí importaba. Tal vez no para el mundo entero, pero sí para mí mismo. Una tarde cualquiera conocí a un hombre mayor, don Roque, que también vivía en la misma pensión que yo. Nos sentamos en un banco de la plaza a conversar. Me preguntó si tenía familia y yo le respondí con tristeza que alguna vez la tuve. Me miró en silencio con una expresión de comprensión y después me dijo con voz suave: «Hay cosas que se pierden en la vida y ya no vale la pena buscar recuperarlas». Tenía toda la razón del mundo. Le conté un poco de lo que había vivido sin dar nombres, ni entrar en detalles escabrosos, solo lo justo y necesario para que entendiera mi situación. Y él me dijo: «Hizo bien, viejo. Nadie tiene derecho a tratarte como si fueras basura, ni siquiera un hijo, y mucho menos un hijo». Esa noche dormí más tranquilo de lo que había dormido en mucho tiempo. Mientras tanto, la señora de la pensión me comentó que había una casa pequeña, pero acogedora en las afueras, que estaba en renta. Fui a verla sin dudarlo. Estaba rodeada de árboles frondosos, con un jardincito al frente lleno de flores de colores y una hamaca vieja colgando entre 2 pilares de madera carcomida. La casa me gustó desde el primer momento en que la vi. Me hizo recordar los tiempos felices en que mis hijos eran pequeños
cuando colgábamos hamacas entre los árboles del patio y jugaban a empujarse el uno al otro hasta casi tocar el cielo con las manos. Alquilé la casa por 6 meses pagando por adelantado en efectivo. Compré muebles sencillos pero funcionales, un televisor pequeño, una estufa de segunda mano, un sillón cómodo y una mesa de madera clara. Y me instalé allí en silencio sin decirle nada a nadie, dispuesto a empezar de nuevo a los 78 años. Pero por supuesto la historia no iba a terminar ahí. Un día, mientras caminaba por el mercado local, mi antiguo celular, que había permanecido guardado y en silencio durante semanas, empezó a sonar de repente. Lo había encendido únicamente para realizar un trámite bancario urgente, y ahí estaba el mensaje que tanto temía, un correo electrónico formal, escrito por un abogado desconocido. Mi hijo Santiago me estaba notificando de una intención de impugnación de venta de la casa familiar, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales al momento de firmar los documentos. Tuve que leer el mensaje 3 veces seguidas para poder creer lo que estaba leyendo. Él quería alegar ante un juez que yo estaba senil, que me estaba volviendo loco, que no sabía lo que hacía. No sentí enojo ni desesperación, solo respiré hondo y sonreí con amargura porque yo ya había previsto todo eso. Antes de llevar a cabo la venta, había solicitado a mi médico de cabecera un certificado médico completo, firmado y sellado, donde constaba que yo gozaba de total lucidez, tanto física como mental. También había hecho una grabación en video con el notario, explicando detalladamente que la venta era voluntaria, consciente y sin ningún tipo de presión externa. Y por si fuera poco, había redactado un documento adicional dejando constancia de que lo hacía por decisión personal, por razones familiares íntimas que no deseaba compartir públicamente. Todo archivado, todo legalizado a prueba de cualquier intento de manipulación. Así que llamé al abogado que figuraba en el correo electrónico, me presenté como don Eliseo y le dije con calma y firmeza: dígale a Santiago que se olvide del asunto, no va a sacar un solo peso de esa casa. Y si sigue insistiendo en su demanda, voy a presentar pruebas irrefutables que lo van a dejar en ridículo delante del juez. No hubo respuesta durante varios días hasta que finalmente llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un audio de Santiago. Su voz sonaba diferente, cansada, desesperada. Papá, yo no sabía que tú habías hecho todo eso. No pensé que de verdad te ibas a ir así. Yo solo estaba enojado. Ok, no quise decir eso. Lo del asco. Fue una tontería. Perdón. Vuelve, por favor. Vuelve. No me dejes solo. No respondí a su mensaje. Apagué el celular, me serví una taza de café caliente, salí al patio, me senté en la hamaca y por primera vez en muchos años sentí que no le debía nada a nadie, porque no hay peor abandono que el que viene de un hijo que todavía vive bajo tu techo y aún así te trata como si fueras invisible. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir así, no más, nunca más. No tenía la menor intención de seguir sabiendo nada de él. Después de todo, ¿qué más podía decirme? Ya lo había escuchado todo. Y lo que más duele no es cuando te gritan con rabia, sino cuando te desprecian en voz baja creyendo que no los escuchas. Lo del asco no era solo una palabra, era una condena. Y cuando un hijo te sentencia así, no hay marcha atrás. Sin embargo, la vida siempre tiene sus propios giros inesperados. Y a veces, uno que ya se había resignado a cerrar un capítulo doloroso, recibe una llamada inesperada que lo saca de su letargo. Esta vez no fue él quien llamó, sino su hermana, mi hija Mónica. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo acababa de regresar del mercado. Traía pan recién horneado y unos tomates maduros para preparar mi sopa favorita. Contesté sin mirar el número en la pantalla. La voz de Mónica. Papá, su voz inconfundible resonó al otro lado de la línea. La reconocí al instante y un silencio expectante se apoderó de mí por unos segundos. «Papá, ¿estás ahí?», pregunté con cautela. «Sí, hija. Aquí estoy», respondió él con un tono que denotaba alivio. Un silencio cargado de emociones contenidas se instaló en la conversación. «Me costó encontrarte»,
dijo con la voz quebrada como si cada palabra le doliera. Nadie sabía dónde estabas. Santiago no quiso decir nada. Solo nos contó que habías vendido la casa y desaparecido sin dejar rastro. ¿Y qué te dijo sobre por qué lo hice?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Él dijo que tuviste una crisis, que ya no estabas bien, relató Mónica. Reí por lo bajo con amargura. Claro, eso suena muy conveniente para él. Papá, yo no sabía nada de lo que pasó, te lo juro, por lo más sagrado, se apresuró a decir. Pero sospeché porque él no es el mismo desde hace tiempo. Le pedí que me hablara con calma, sin apuros, que se tomara su tiempo. Le conté mi versión sin adornos, sin exageraciones, tal como había sucedido. Le hablé del asco que sentía del plan que había urdido de la venta de la casa, del billete que me había dado. Ella lloró no de sorpresa, sino de pena, como si ya lo supiera en su interior. Yo siempre supe que algo no andaba bien, me confesó con la voz temblorosa. Santiago cambió mucho. Se volvió arrogante, frío, distante. Te usaba papá y yo lo veía con impotencia, pero me daba miedo hablar, me sentía paralizada. Me decía que no me metiera en sus asuntos, que tú sabías lo que hacías y yo lo sabía, hija, solo que no quería verlo, admitió con pesar. Porque uno como padre siempre espera que el amor sea más fuerte que la ingratitud, pero no siempre es así. Me pidió para verme con urgencia. Dijo que necesitaba abrazarme, sentirme cerca, que tenía cosas importantes que contarme, que su hijo, mi nieto, preguntaba por mí todo el tiempo con insistencia. Dudé, confieso, porque aún tenía esa desconfianza clavada en el corazón, ese temor de que todo fuera parte de un nuevo juego de Santiago. Pero algo en su voz, en su tono sincero, me convenció de que debía darle una oportunidad. A Mónica yo siempre la sentí más sensible, más justa, más cercana. Y al fin y al cabo no todos los hijos son iguales, pensé. Una semana después, ella llegó a mi nueva casa. La vi bajar del taxi con los ojos llenos de agua, cargando una bolsa con pan dulce y una caja con fotos viejas, recuerdos de tiempos mejores. Nos abrazamos largo rato, lloramos sin decir nada. Solo ese abrazo lo dijo todo. Todo lo que hacía años no nos habíamos dicho, todo el dolor contenido. Pasamos horas hablando, desahogándonos. Me contó cosas que me dejaron helado, atónito. Me reveló que Santiago había intentado meterse a mi antigua casa después de la venta, que armó un escándalo con el nuevo dueño, que había ido a la familia a decir que yo lo había abandonado, que estaba enfermo, que incluso intentó mover contactos para declarar la venta inválida, pero nadie le creyó, porque los papeles estaban en regla y porque a fin de cuentas el tiempo pone a cada uno en su lugar. Mónica me preguntó si pensaba volver a la antigua vida. Le dije que no, con firmeza, que esta nueva vida, aunque más modesta, me daba algo que había perdido hacía años, una paz interior invaluable, que no extrañaba el ruido ensordecedor, ni la televisión a todo volumen, ni los comentarios sarcásticos durante la cena, que prefería el canto de los pájaros por la mañana y el silencio reparador por las noches. Me miró con una ternura que me quebró por dentro. Papá, ¿puedo venir más seguido a verte?, me preguntó con un hilo de voz. Siempre, hija querida. Esta puerta siempre va y va a estar abierta para ti, le respondí con el corazón henchido de amor. Esa tarde, cuando ella se fue, me senté en la hamaca con una taza de café caliente entre las manos. Miré el atardecer con sus colores vibrantes y me quedé pensando en cuántos hombres como yo han tenido que empezar de nuevo después de toda una vida entregada. ¿Cuántos padres son descartados, como si fueran muebles viejos e inservibles? La sociedad nos aplaude cuando trabajamos incansablemente y proveemos a la familia, pero cuando envejecemos, nos quiere en silencio, apartados de la vista. Y cuando un hijo dice con desprecio, «Mi papá me da asco», lo que realmente está diciendo es, «Ya no me sirve para nada». Pero ahí es donde uno tiene que responder con entereza, no con odio ni con gritos, sino con dignidad, con pasos firmes, con decisiones que enseñen sin necesidad de palabras. Y esa lección Santiago la estaba empezando a entender, dañado por su propio eco, por la resonancia de sus actos.
Porque las cosas que se dicen en voz baja a veces retumban toda la vida, y la mía recién estaba encontrando el volumen justo la armonía perdida. Después de aquella visita de Mónica, los días empezaron a tener otro sabor, una nueva perspectiva. No era felicidad plena, no exagero, pero era como una calma mansa, como cuando deja de llover después de semanas y por fin se ve el cielo despejado sin nubes que lo oculten. Ella venía a verme cada sábado por la tarde puntual como un reloj. Traía comida hecha por sus propias manos con amor y dedicación, me ayudaba con cosas de la casa, barría el patio con esmero, me escuchaba sin interrumpirme con paciencia infinita. Y lo más hermoso de todo, traía a mi nieto Emiliano, un niño de apenas 8 años, que con una mirada inocente me devolvía algo que creía perdido para siempre, la ternura sincera. La primera vez que Emiliano vino se me acercó tímido con una pelota de fútbol en la mano y me dijo con voz suave: «Tú eres mi abuelito, Eliseo». Yo tragué en seco, sintiendo la emoción embargarme. «Sí, mi hijo, yo soy», le confirmé con una sonrisa. «¿Y por qué no vivías con nosotros?», me preguntó con curiosidad. «Mamá decía que estabas de viaje», añadió. Lo miré con cuidado buscando las palabras adecuadas. «A veces los adultos también necesitan encontrar su lugar en el mundo», le expliqué con cariño. «Hijo, ¿te gusta este lugar ahora?», le pregunté. «Creo que sí», respondió con sinceridad. Él asintió con la cabeza y sin más preámbulos me abrazó fuerte, sin explicaciones, sin juicios, con la pureza de un niño. Ese abrazo fue la medicina que necesitaba mi alma herida, el bálsamo que calmó mi dolor. Con el pasar de las semanas mi vida fue tomando una rutina nueva, un ritmo diferente. Los lunes limpiaba la casa a fondo. Los martes iba al mercado a comprar provisiones. Los miércoles caminaba por el parque con Don Roque, disfrutando de su compañía. Los jueves, escribía en una libreta donde empecé a dejar registradas mis memorias, mis reflexiones. Los viernes cocinaba algo especial para agasajarme a mí mismo y los sábados esperaba ansiosamente a Mónica y Emiliano, con los brazos abiertos, listo para recibirlos con amor. Los domingos, ella nunca podía venir. Decía que Santiago siempre reclamaba su presencia ese día, que era ineludible. Irónico, ¿no? Ahora él exigía atenciones después de haberme dado la espalda como si yo fuera un perro viejo y abandonado. Pero no creas que él se quedó quieto, resignado a su suerte. No, su ego desmedido no lo permitiría jamás. Después de que la vía legal se cerró para él porque no pudo impugnar la venta, ni alegar incapacidad mental mía gracias a los documentos que dejé firmados ante notario, buscó la forma de ensuciarme por otros medios, de difamarme a mis espaldas. Llamó a familiares y amigos para contarles su versión distorsionada de la historia. Lejanos, diciendo que yo lo había dejado en la calle, que me había vuelto loco, que necesitaba ayuda. Algunos me escribieron con tono preocupado, otros con juicio escondido en palabras dulces, pero no respondía ninguno porque a esa altura ya no debía explicaciones, ya no iba a mendigar comprensión. Un día, llegó una carta escrita a mano sin remitente. La reconocí al instante. La letra de Santiago era breve, fría. Decía así: «No sé qué ganaste con todo esto. Solo lograste separar a la familia. Me quitaste lo que era mío por derecho. Espero que estés satisfecho. Yo no te guardo rencor, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Adiós, papá». Leí la carta 3 veces, no por emoción, sino por incredulidad. En ningún lugar decía perdón. En ningún renglón había una pizca de autocrítica, ni una pregunta, ni una muestra de humildad, nada, solo orgullo herido y manipulación disfrazada de cortesía. Quemé la carta en el patio sin rabia, solo por higiene emocional. Y justo ese día, mientras las cenizas volaban con el viento, me senté en la hamaca con la libreta en las piernas y escribí algo que jamás pensé que saldría de mi puño. A veces, para sanar, uno tiene que romper el espejo y dejar de buscar el reflejo que nunca existió. Yo no perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de que era alguien que no fue. Esa frase se quedó conmigo. Fue como una clave para abrir muchas puertas internas. Y cada puerta que se abría me liberaba de una culpa que yo mismo me había puesto al hombro.
Porque sí había días en que me preguntaba si fallé como padre, si fui muy blando, si debía haber puesto límites antes, pero después me decía, no eres culpable de amar. No es tu culpa si quien recibió tu amor no supo qué hacer con él. Al mes siguiente me invitaron a una pequeña reunión en el Centro Cultural del barrio. Don Roque me había anotado sin preguntarme. Era un encuentro de adultos mayores, donde compartían experiencias de vida, jugaban ajedrez, contaban anécdotas. Al principio no quería ir, pero él insistió y fui. Me encontré con hombres y mujeres con historias que me dejaron sin palabras. Una señora que fue abandonada por sus 5 hijos. Un hombre que se enteró que lo habían declarado muerto para quedarse con su pensión. Una abuela que crió a sus nietos como hijos y luego fue echada por la nuera. Y sin embargo ahí estaban sonriendo vivos, contando sus historias, como quien riega una planta para que otros florezcan. Me invitaron a hablar y hablé con voz clara, con el pecho firme. Yo vendí mi casa y desaparecí porque escuché a mi hijo decir que le doy asco. Y no me fui por orgullo, me fui por respeto a mí mismo, porque entendí que si no me defendía, nadie lo haría y que el amor de un padre no debe ser usado como excusa para el abuso de un hijo. Hubo silencio, luego aplausos, y una señora me abrazó al salir con lágrimas en los ojos. Gracias, don Eliseo. Usted dijo lo que muchos sentimos, y no nos animamos a decir. Esa noche, volví caminando a casa con el corazón liviano, mirando el cielo estrellado, como si fuera la primera vez, porque entendí algo fundamental. Mi historia no era única, y aunque eso dolía, también me hacía sentir menos solo. No era un caso aislado. Era parte de una generación que dio todo, y que en muchos casos fue olvidada, pero también era parte de una nueva ola. Una ola de dignidad tardía, de justicia silenciosa, de padres y madres que dijeron, basta. Al llegar encontré una nota de Mónica bajo la puerta. Decía que Emiliano había dibujado algo para mí. Era una hoja con crayones. Él y yo sentados en una hamaca tomando café. Abajo, escrito con letra de niño, decía, mi abuelito ya no está triste. Y era cierto, tal vez todavía tenía heridas, pero tristeza ya no, porque por fin había vuelto a ser dueño de mi propia vida, y no pensaba soltarla nunca más. Yo nunca fui hombre de lujos, nunca necesité tener el coche más nuevo, ni los zapatos más caros. Mi mayor riqueza siempre estuvo en ver a mis hijos crecer con dignidad, con comida caliente en la mesa, y un techo que no goteaba. Me bastaba eso. Pero cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta de que hay cosas que no se compran, ni con todo el dinero del mundo. El respeto, la gratitud, la mirada sincera de un hijo y el silencio tranquilo de una noche sin culpa. Esa paz, yo la había encontrado por fin en esa casita sencilla en Monterrey, rodeado de gente que no me juzgaba, que no me debía nada, y por lo tanto tampoco me usaba. Mónica venía cada vez más seguido, y Emiliano ya conocía mi rutina. Sabía que los martes cocinaba sopa de fideos, que los jueves limpiaba el patio, y que los sábados le tenía guardadas unas galletas de limón que le encantaban. Nos reíamos mucho, jugábamos cartas. Me contaba de la escuela, de sus amiguitos, de cómo le decían el nieto del sabio cuando hablaba de mí, y eso me llenaba de orgullo, porque aunque Santiago me había dado la espalda, Emiliano me devolvía. Ya me debía la fe. Un viernes por la tarde, Mónica llegó más seria que de costumbre. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café y bajó la voz. Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te enojes. Dime, hija. Santiago está mal, muy mal. Me quedé quieto con la cuchara en la mano. ¿En qué sentido? Lo echaron del trabajo. Parece que tenía problemas con varios compañeros y hubo una auditoría donde encontraron movimientos extraños. Él lo niega todo, pero las cosas no pintan bien. Está desesperado. No dije nada. Me limité a servirle el café y sentarme frente a ella. ¿Y tú qué? ¿Piensas que yo debo hacer nada, papá? Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera. Ni siquiera sabe que estoy aquí, pero creo que está tocando fondo. Y tú sabes cómo es. Cuando se siente acorralado, ataca. ¿Crees que va a venir a buscarme? No lo sé, pero si lo hace, quiero que estés preparado. Asentí en silencio. Yo ya me imaginaba algo así.
Santiago siempre había tenido esa mezcla de orgullo y desesperación que lo volvía peligroso cuando las cosas no salían como quería. Pensaba que el mundo le debía algo, como si todo lo que tenía fuera por derecho y no por esfuerzo ajeno. Y yo ya no estaba dispuesto a sostenerlo más. Esa noche no dormí mucho. Me senté en el sillón del patio bajo las estrellas y me puse a pensar en la vida, en cómo uno da todo por los hijos y a veces termina huyendo de ellos. En cómo el amor no basta si no hay respeto. Y en cómo por mucho que duela hay que aceptar que no todos los hijos merecen el mismo lugar en el corazón. Algunos se lo ganan, otros lo pierden. 2 días después pasó lo que Mónica temía. Eran las 6 de la tarde. Yo acababa de regresar del centro, donde había ido a comprar unos clavos para reparar una tabla suelta del porche. Al doblar la esquina lo vi. Santiago sentado en la banqueta, con la cara hundida entre las manos. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y ese gesto torcido de quien ya no tiene excusas. Me miró, se puso de pie. Papá, no dije nada. Seguí caminando hacia la puerta. Él me siguió. Papá, por favor, solo escúchame. ¿Escuchar qué? Otro discurso sobre cómo te debo algo. No, esta vez no. Entonces habla. Se quedó parado respirando hondo. Sus ojos estaban rojos. Me equivoqué, lo sé. Dije cosas que no debía, que ni siquiera sentía, pero estaba enojado, frustrado. Conmigo mismo, pero lo pagué contigo. Dijiste que te doy asco. ¿Recuerdas eso? Sí. Y dime, Santiago, ¿qué se hace con un padre que da asco? ¿Se le pide ayuda cuando todo sale mal? Bajó la mirada, no respondió. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería decirte que si algún día decides volver a hablarme, estaré aquí. No te voy a molestar más, lo juro. Me miró por última vez y se fue. Caminó lento, arrastrando los pies como quien ya no tiene a dónde ir. Entré a la casa, cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré profundo. No lloré, no sentí lástima, solo sentí que ya no era el mismo que ese hombre, Santiago. Ya no tenía poder sobre mí. Ni sus palabras, ni sus desgracias, ni su culpa, porque yo ya me había liberado. Y cuando uno se libera, no hay nada ni nadie que te vuelva a encadenar. Esa noche escribí otra frase en mi libreta, una que quiero que algún día Emiliano lea. El perdón no siempre es volver. A veces perdonar es seguir caminando, pero por otro camino lejos de quien te hizo daño. Y con eso dormí tranquilo. Porque a veces la justicia no es castigo, es simplemente distancia. Y yo por fin estaba lejos de todo lo que me hizo mal. Nunca imaginé que la distancia más grande no fuera la de kilómetros, sino la que se mide en respeto. Porque ahora que lo pienso, Santiago y yo podíamos haber estado en la misma casa, bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, pero vivíamos mundos distintos. Él cada vez más lleno de rabia, de desprecio, de una superioridad que no sé de dónde sacó. Y yo cada vez más en silencio, tragando el dolor para no romper lo poco que quedaba entre nosotros. Pero ese silencio se terminó. No cuando me gritó, no cuando me ignoró, sino aquella noche cuando pronunció esa palabra. Asco. Esa fue la chispa. Lo que vino después fue el fuego que arrasó con todo. Después de aquella visita fugaz donde Santiago apareció frente a mi casa derrotado, con los ojos hinchados y sin fuerza para inventar una mentira más, supe que él había perdido algo mucho más importante que una casa. Había perdido a su padre, no físicamente, pero emocionalmente. Y eso no se recupera con llanto ni con promesas. Esa noche dormí profundamente, tal vez por primera vez, desde que todo comenzó. No soñé con él. No pensé en lo que podría haber dicho, solo sentí paz. Paz de haber dicho basta. Pasaron semanas. Mónica venía más seguido. Emiliano ya corría por el jardín como si fuera suyo, y yo hasta colgué una hamaca nueva solo para él. Los vecinos me saludaban por mi nombre. Me invitaron a dar unas charlas en el Centro Cultural para Adultos Mayores, y aunque al principio me resistí, terminé yendo. Conté mi historia sin dar nombres. Muchos hombres me abrazaron después. Uno con lágrimas en los ojos me dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevo a decir».
y entendí que el silencio de los viejos a veces es más grito que resignación. Pero cuando uno decide hablar, otros se levantan con uno. Una tarde de viernes, ya con la brisa fresca bajando del cerro, Mónica me contó que Santiago había ido a su casa, que estaba peor sin empleo, con deudas, y que hasta había intentado vender cosas de su departamento sin el consentimiento del casero. Lo habían amenazado con denunciarlo, y ahí estaba otra vez revolcándose en su propio desastre, buscando culpables afuera sin mirar lo que había sembrado. ¿Y qué quiere ahora?, le pregunté. Dice que necesita ayuda, que no puede solo. ¿Y tú le crees? No, papá, ya no. Pero es mi hermano y yo soy tu padre y por eso estoy aquí contigo. Ese diálogo me quedó resonando porque yo sabía que en algún momento Santiago iba a volver, no para pedir perdón de verdad, sino para buscar un salvavidas. Y yo lo habían amenazado con denunciarlo. Y ahí estaba otra vez revolcándose en su propio desastre, buscando culpables afuera sin mirar lo que había sembrado. ¿Y qué quiere ahora?, le pregunté. Dice que necesita ayuda, que no puede solo. ¿Y tú le crees? No, papá, ya no. Pero es mi hermano y yo soy tu padre y por eso estoy aquí contigo. Ese diálogo me quedó resonando, porque yo sabía que en algún momento Santiago iba a volver, no para pedir perdón de verdad, sino para buscar un salvavidas. Y yo tenía muy claro que no sería yo quien se lo diera, porque hay algo más valioso que tender la mano, saber cuándo no hacerlo. 3 días después, sucedió lo inevitable. Llamaron a la puerta justo cuando yo terminaba de almorzar un almuerzo frugal como solían ser los míos. Me acerqué con cuidado, un presentimiento frío recorriéndome la espalda. No esperaba visita, y menos una que me helara la sangre de solo intuirla. Abrí y ahí estaba Santiago frente a mí como un espectro de su antiguo yo. No traía maleta ni flores, ningún adorno que maquillara la verdad. Solo su cara larga surcada por la angustia y la voz rota convertida en un hilo tembloroso. «Papá, no tengo dónde dormir esta noche», susurró, y el eco de esas palabras resonó en el silencio de la tarde. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo la decepción volvía a abrirse paso en mi corazón. Me apoyé en el marco de la puerta buscando sostén en la madera, y no dije nada. Dejé que el silencio hablara por mí. «Lo perdí todo. Todo», insistió con un dejo de autocompasión que me crispó los nervios. «No, Santiago, lo que perdiste no fue todo. Fue a mí. Y eso lo perdiste mucho antes, cuando empezaste a tomar las decisiones equivocadas». Sus ojos se clavaron en los míos buscando reproche. «¿Tan duro vas a ser después de todo lo que hice por mí? ¿Ahora me dejas así?», preguntó, intentando apelar a mi fibra sensible. Me dolió, sí, pero no por sus palabras, sino por su burda manipulación. Aún en ese estado lamentable, no entendía, no asumía su responsabilidad. «¿Sabes por qué no puedo dejarte entrar, Santiago? Porque no me pides perdón. Me pides ayuda y no son lo mismo. La diferencia es abismal». Lo miré fijamente. «¿Qué diferencia hay?», inquirió con genuina confusión. «Que el perdón nace del alma, de un arrepentimiento sincero, y la ayuda, en cambio, nace del interés de la necesidad. Y tú no tienes alma en esta visita, solo un desesperado intento de aprovecharte de mí». Cerré la puerta lento, sin violencia, pero con una determinación inquebrantable. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de certeza, porque supe en ese instante que esa fue la última vez que lo vi. Después de eso no supe más de él. Mónica me dijo que se había ido de la ciudad, que intentó conseguir trabajo en otro estado, que andaba diciendo por ahí que yo era un viejo rencoroso y despiadado. Me dio igual. No quise saber más. Me centré en mí, en Emiliano, en los sábados de sol que brillaban con una intensidad renovada, en los desayunos con pan de eose que sabía a gloria, en los libros que había dejado sin leer durante años, acumulando polvo en las estanterías. Empecé a escribir mis memorias, no con la idea de publicarlas y buscar fama, sino para dejarlas a mi nieto, para que un día, cuando él sea grande, sepa quién fue su abuelo. ¿Qué hizo? ¿Qué no permitió? ¿Qué defendió con dignidad y valentía?
A veces, al caer la tarde, me siento en la hamaca con una taza de café caliente entre las manos. Escucho el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas de los árboles, y pienso en la vida, en cómo todo se puede perder menos la dignidad. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, es lo único que nos hace verdaderamente libres. No sé qué será de Santiago. No deseo que le pase nada malo, pero tampoco lo espero con los brazos abiertos, porque aprendí a las malas que no todos los vínculos pueden salvarse. Algunos deben soltarse sin remordimientos para que uno no se hunda con ellos en el abismo. Y yo por fin dejé de hundirme porque elegí nadar hacia la orilla solo, pero en paz, con la conciencia tranquila. Hay un tipo de soledad que no duele, una soledad escogida, que no se impone desde el abandono, sino desde la dignidad, desde la autoafirmación. Esa fue la que yo elegí, no para castigar a nadie ni para hacerme la víctima, sino para respetarme, para honrar mi propia existencia. Porque después de toda una vida dando, llega el día en que uno también se da algo a sí mismo. Silencio, paz, distancia. Y desde que tomé la decisión de alejarme, de poner límites claros, fue como si el mundo por fin bajara el volumen, como si el ruido ensordecedor que me perseguía, el desprecio, la humillación, la manipulación se quedaran del otro lado de una puerta que ya no pensaba volver a abrir. Mis días seguían sencillos, pero llenos de una quietud reparadora. Me despertaba temprano con el canto del gallo. Me preparaba mi café con el aroma embriagador que despertaba mis sentidos. Barría el jardín sintiendo la tierra bajo mis pies descalzos, y me sentaba en la hamaca a ver salir el sol, disfrutando de la explosión de colores en el horizonte. A veces escribía volcando mis recuerdos en el papel. Otras veces simplemente me quedaba ahí respirando, escuchando el viento entre los árboles, viendo cómo las hojas caían una por una sin apuro, danzando en el aire antes de posarse en el suelo. Mónica venía cada fin de semana fiel a su promesa. A veces traía a Emiliano, llenando la casa de risas y alegría. Otras venía sola buscando un refugio en mi compañía. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo estaba intentando emprender algo por su cuenta, con la valentía que la caracterizaba. Me pedía consejos, se reía de mis chistes, me cuidaba con ternura, me hacía sentir padre otra vez, pero no desde la obligación, sino desde el afecto genuino y desinteresado. Una mañana ella llegó con una caja de cartón vieja entre los brazos. «Papá, traje algo que creo que debes tener», me dijo con una sonrisa misteriosa. «¿Qué es?» «Cosas tuyas que encontré en la casa vieja», pregunté intrigado. Estaban guardadas en un armario mezcladas con papeles de Santiago. «Parece que las olvidaste», respondió entregándome la caja. La abrí con curiosidad, sintiendo una punzada de nostalgia en el pecho. Había fotos viejas amarillentas por el tiempo, libretas llenas de apuntes, recibos descoloridos, cartas de cuando mi esposa aún vivía escritas con una caligrafía elegante y cuidada. También había una grabación en casete con mi voz, enseñándole a Santiago las tablas de multiplicar cuando tenía 8 años, un recuerdo borroso en mi memoria. La puse en una grabadora que aún conservaba un vestigio de otra época y escuché mi propia voz joven y llena de paciencia diciendo: «Vamos, hijo, tú puedes. 9 por 3. Y luego la vocecita de él chiquita e insegura contestando con duda: 27. Me quebré. Lloré sin hacer ruido, solo con los ojos, dejando que esa memoria me atravesara como un rayo de sol, porque ese niño, ese sí me amó con sinceridad. Ese niño que repetía «Gracias, papi», después de cada respuesta correcta. Ese sí me abrazaba fuerte, sin vergüenza, con todo su pequeño cuerpo. Pero ese niño se perdió en algún punto del camino, y yo no supe cuándo fue ni cómo evitarlo. Mónica me miraba en silencio con los ojos llenos de comprensión, y cuando terminó la grabación se acercó despacio, rodeándome con sus brazos. «¿Te arrepientes de algo, papá?», preguntó con suavidad. «Sí», respondí con la voz temblorosa. De no haber dicho basta antes de haber aguantado tanto por miedo a perder algo que al final no existía, que era solo una ilusión. Ella se quedó pensando un momento con la mirada perdida en el vacío. Luego me dijo algo que no voy a olvidar jamás.
Yo siempre te admiré, papá, pero desde que hiciste lo que hiciste, desde que tuviste el valor de marcharte y ponerte a ti primero, te admiro aún más. Sus palabras me abrazaron por dentro, reconfortando mi alma herida, porque entendí que no había fallado como padre, que había fallado tal vez como hombre silencioso, que había permitido más de lo debido por amor, sí, pero también por costumbre, por esa idea arraigada de que los padres deben soportar todo sin quejarse ni protestar. Y no deben. Días después recibí una carta certificada con el membrete de un abogado, lo cual me sorprendió sobremanera. Pensé que ya no quedaban pendientes legales, que había saldado todas mis cuentas con el pasado, pero al abrirla entendí que estaba muy equivocado. Era un aviso de embargo. Santiago había usado mi nombre como garantía en un préstamo que nunca pagó, una firma falsificada claramente burda y evidente. Yo ya no figuraba como propietario de la casa, pero él había intentado utilizar mi nombre antiguo en documentos viejos con la esperanza de que nadie se diera cuenta de la artimaña. El banco había detectado la irregularidad y ahora iniciaban, una investigación. No podían culparme directamente, aunque sí requerían mi colaboración. Inmediatamente llamé al abogado que me había representado en la venta de la casa a don Eliseo y le puse al tanto de todo el embrollo. Al día siguiente él mismo presentó una denuncia formal por suplantación de identidad. Contábamos con pruebas irrefutables, firmas comparadas, fechas concretas, declaraciones notariales, todo en perfecto orden. No me tomó por sorpresa. Ya conocía de sobra las artimañas de las que Santiago era capaz, pero esta vez extrañamente me afectó menos, porque ya no resonaba en lo personal. Era como si aquel oscuro capítulo de mi vida estuviera tan distante que su sombra por fin había dejado de alcanzarme. Lo que verdaderamente me perturbó fue pensar en Emiliano, en el tipo de padre que tenía, en el ejemplo que estaba recibiendo. Fue entonces cuando tomé una decisión firme. Llamé a Mónica y le expresé mi deseo de crear un fondo de estudios para el niño. No lo puse a nombre de ella, ni siquiera al mío. Lo establecí con una cláusula especial intocable hasta que cumpliera los 18 años bajo supervisión legal y con un tutor financiero designado. Me aseguré de que ese niño, al menos él, no estuviera condenado a repetir la historia. ¿Y si se entera?, me preguntó Mónica con la voz quebrada. Que se entere. No le debo explicaciones a él, le debo a mi nieto un futuro mejor. Ella rompió a llorar, me abrazó con fuerza y me susurró: «Gracias por no rendirte, papá». Yo ya me había rendido una vez cuando creí que todo estaba perdido, pero ahora no. Ahora me sentía más vivo que nunca. Esa misma noche redacté una carta para Emiliano. La guardé en una caja fuerte junto con el documento del fondo. Le conté quién era yo, qué había sucedido entre su padre, y yo cómo un hombre puede caer en la oscuridad, pero también cómo puede encontrar la fuerza para levantarse. Le dije que siempre lo había amado, que él había sido mi esperanza en medio del naufragio, y que anhelaba que algún día él también pudiera convertirse en un hombre digno, justo, diferente a su padre, no impulsado por el odio, sino guiado por la conciencia. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma inusual. Don Eliseo me informó que Santiago no se había presentado a declarar, que se encontraba en otro estado y que probablemente enfrentaría serias consecuencias legales. No experimenté alegría alguna, pero tampoco sentí pena, porque lo que sucede cuando uno juega con fuego es que tarde o temprano termina quemándose. Y él hacía tiempo que había perdido el control del incendio que él mismo había provocado. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi pasar a Emiliano en bicicleta con una sonrisa radiante. Se detuvo frente a la reja y gritó con entusiasmo: «Abuelito, te quiero mucho». Solté la manguera, me acerqué a él y le respondí: «Yo a ti, hijo, más de lo que imaginas». Y en ese preciso instante supe que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada silencio impuesto, cada decisión difícil. Porque lo que uno siembra con amor, aunque el camino esté plagado de obstáculos, siempre termina floreciendo. Solo hay que tener el valor de no abandonar la semilla y la paciencia de esperar la primavera. Hay silencios que gritan verdades más fuertes que cualquier palabra.
Y en ese punto de mi vida, ya no necesitaba explicaciones ni disculpas. Porque cuando uno ha sido herido de verdad, lo que más anhela no es que el otro sufra, sino que uno mismo deje de sufrir. Y eso por fin estaba ocurriendo. Yo me había curado no con medicinas, no con terapia. Me curé con distancia, con dignidad, con la certeza de que lo que hice fue lo correcto. Y sobre todo con el amor sincero de quienes sí decidieron quedarse a mi lado como mi hija, como mi nieto. Mi rutina se había vuelto sagrada. Amanecía temprano, leía un poco antes del desayuno, daba caminatas lentas por el vecindario, saludaba a los vecinos, a veces ayudaba a cargar alguna bolsa, o simplemente me sentaba en la banca de la plaza a ver la vida pasar. Descubrí que uno puede empezar de nuevo incluso a los 80 años, si deja de esperar algo de los demás y empieza a escucharse a uno mismo. Pero un domingo, cuando Mónica no vino como de costumbre, sentí algo extraño, una inquietud en el pecho. No era angustia, era como si el aire se hubiera vuelto denso. Pensé que quizá estaba enferma. Al día siguiente me llamó. Papá, necesito que estés tranquilo con lo que te voy a decir. Pasó algo. Santiago está detenido. No dije nada. ¿Por qué? Intentó falsificar una firma de un documento de propiedad que ya no existía. El nuevo dueño de tu antigua casa lo denunció. Lo detuvieron saliendo de una notaría. ¿Está en la cárcel? Sí. ¿Y tú fuiste a verlo? Fui, pero no me dejaron pasar. Él solo pidió que te avisara. Me quedé en silencio sentado frente a la ventana, viendo pasar una pareja de ancianos tomados de la mano. Pensé, ¿en qué momento se rompió todo? ¿Cuándo fue que mi hijo se convirtió en un extraño? ¿Dónde quedó ese niño que me abrazaba cuando se caía de la bicicleta? ¿Qué quieres que haga, Mónica? Nada, papá. Solo quería que lo supieras. No para que lo salves, sino para que estés en paz con tu decisión. Ya estoy en paz, hija, hace tiempo. Lo que pase con Santiago ahora es consecuencia de sus propios actos. Lo sé. Gracias por avisarme. Colgué el teléfono. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo una resignación tranquila, como quien ve una tormenta a lo lejos, pero ya construyó un techo firme. Esa noche no pude dormir del todo. Me levanté, fui al escritorio y abrí la libreta donde había estado escribiendo mis memorias. La última hoja estaba en blanco. Me senté y escribí. A veces el hijo que criaste con más cuidado es el que más te olvida, pero el amor verdadero no está en los que te exigen, sino en los que te cuidan sin pedir nada a cambio. Y esa es la gran lección que me deja esta vida. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré pan, tomates, café. Saludé al señor del puesto de verduras. Charlé con la señora de las flores. Volví caminando lento, disfrutando del sol. La vida, a pesar de todo, seguía siendo buena conmigo. Tal vez porque dejé de forzar lo que no era. Al día siguiente fui al mercado como siempre, comprando pan, tomates y café, saludando al señor del puesto de verduras y charlando con la señora de las flores. Regresé caminando lento, disfrutando del sol que me acariciaba el rostro. La vida, a pesar de todo, seguía siendo buena conmigo, tal vez, porque por fin aprendí a elegirme a mí mismo. Mónica me visitó al día siguiente trayendo consigo galletas de canela cuyo aroma inundó la estancia y un sobre que sostenía con delicadeza. Papá, él escribió esto, me dijo con la voz suave. No sé si quieras leerlo. Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo, sin apuro alguno. Tómate tu tiempo, le dije. Tú lo leíste, no es para ti. Pasamos la tarde juntos, una tarde tranquila y serena. Emiliano estaba en casa de unos amigos, así que pudimos hablar sin interrupciones, sin prisas. Me contó que estaba pensando en mudarse a una casa más cerca de la mía, que su trabajo se lo permitía. Le dije que no lo hiciera por mí, que no quería influir en su decisión. No es por ti, papá, es por mí, respondió con firmeza. Quiero que Emiliano te tenga cerca, que crezca aprendiendo de ti, de tu sabiduría. Me emocioné profundamente porque entendí que a pesar de todo lo que se perdió con uno con la otra, lo había ganado todo, un tesoro invaluable.
Cuando se fueron me quedé solo en silencio. El sobre seguía ahí intacto esperando ser abierto. Lo tomé en mis manos, dudé por un instante, pero finalmente lo abrí movido por una curiosidad inevitable. Papá, sé que tal vez no leas esto. Comenzaba la carta. Y si lo haces, tal vez no creas nada de lo que diga, y estarías en tu derecho. No tengo cómo justificar lo que hice, lo que dije, lo que fui. Te fallé, te humillé, te convertí en un blanco de mi rabia. Y lo peor de todo, ni siquiera me detuve a preguntarte si estabas bien. No sé en qué momento me volví ese hombre, no sé cuándo me alejé tanto de ti. Hoy, desde esta celda fría, lo único que puedo hacer es mirar hacia atrás y entender que fuiste demasiado bueno conmigo, que nunca merecí tanto, y que el asco del que hablé no era por ti, era por mí mismo. No espero que me perdones, solo quería decirlo. Santiago. Doblé la carta con cuidado, la guardé en un cajón. No lloré, no me rompí en pedazos, porque ya no necesitaba ese perdón para estar en paz conmigo mismo. El mío ya lo había hecho no con él, sino conmigo mismo. Porque entendí que perdonar no siempre es reconciliarse. A veces es simplemente soltar, dejar ir el pasado. Pasaron semanas, y Mónica me avisó que Santiago seguiría detenido un tiempo, que tal vez enfrentaría un juicio, que ella no quería involucrarse más y yo tampoco. Le pedí solo una cosa, un favor. Si algún día él cambia de verdad, si un día se convierte en un hombre justo, dale una oportunidad, pero no por mí, sino por él mismo. Y yo ya hice mi parte. Con el tiempo la vida me fue envolviendo en otras cosas, en nuevas experiencias. Emiliano empezó a aprender a tocar guitarra y venía a ensayar conmigo, llenando la casa de música y alegría. Mónica abrió su pequeño negocio de pasteles y me pedía que le ayudara con las cuentas, confiando en mi experiencia. El barrio me conocía como el abuelo que da consejos, y muchos venían a platicar conmigo en las tardes buscando consuelo o una palabra de aliento. Una vez una joven madre me dijo con sinceridad: «Don Eliseo, ¿cómo hizo para no volverse amargado después de todo lo que ha pasado?». Y le respondí con calma, porque entendí que hay cosas que uno no puede cambiar, pero sí puede decidir qué hacer con lo que queda. Y eso hice yo. Con lo que quedó construí algo nuevo, más pequeño tal vez, pero más verdadero, más auténtico. Y cada noche al cerrar los ojos, agradezco en silencio, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí, por las lecciones que la vida me ha dado. Porque a veces lo más valioso no es lo que nos dan, sino lo que descubrimos cuando ya nadie queda. Y yo por fin me había encontrado a mí mismo después de una larga búsqueda. La vida te enseña tarde o temprano que no todo lo que se rompe puede arreglarse, pero también que no todo lo que se pierde se echa de menos. Y si llegas a viejo sin aprender eso, vives con una mochila que nunca te deja caminar derecho, una carga innecesaria. Yo, gracias a Dios, solté muchas cosas a tiempo, no para olvidar, sino para no cargar más lo que ya no me correspondía, para aligerar mi camino. Y así llegué hasta aquí con el corazón completo, aunque con cicatrices, con la espalda recta, aunque haya soportado muchas humillaciones con las manos abiertas, pero ya no para dar a quien desprecia, sino para sostener a quien valora, a quien lo necesita. Han pasado 2 años desde aquel día en que escuché a Santiago decir que yo le daba asco, una frase que me hirió profundamente. 2 años desde que vendí mi casa, desaparecí y dejé ese billete sobre la mesa, un acto de rebeldía y desesperación. Y en ese tiempo no volví a verlo, no volví a recibir cartas, no volví a escuchar su voz, y no porque no pudiera, sino porque ya no quise, porque ya no era necesario. Porque hay cosas que cuando se rompen no se arreglan hablando, solo se aceptan, se asimilan y se sueltan. Se dejan ir para poder seguir adelante. Mi vida ahora es otra. No es de lujos, ni de grandes fastos, pero sí de tranquilidad, de paz interior. La casita que alquilé al principio terminó siendo mía, un refugio seguro. La compré con parte del dinero de la venta al contado, sin avisar a nadie, guardando el secreto hasta el último momento. La remodelé con mis propias manos, poco a poco, como me gusta, disfrutando de cada detalle, de cada avance. Puse una cerca de madera que le daba un toque rústico.
Una hamaca doble en el porche. Para disfrutar de las tardes sembré plantas en el jardín, llenándolo de color y vida. Hay un limonero que empieza a dar fruto, un símbolo de esperanza y renacimiento. Y cada vez que lo veo florecer, me acuerdo de una frase que escribí en mi libreta, una reflexión personal. Las raíces profundas no temen el viento porque saben que pueden resistir cualquier tormenta. Emiliano sigue visitándome cada semana. Ya cumplió 10 años, un niño curioso, alegre, respetuoso. Me escucha como si cada palabra fuera un secreto valioso, como si estuviera aprendiendo una lección importante. Y cuando le cuento historias de mi juventud, de su abuela, de los tiempos en que todo era más lento pero más sincero, me mira como si estuviera escuchando a un héroe. Y eso me honra profundamente, me hace sentir útil. Otra vez me da un propósito en la vida. Mónica también está bien feliz y realizada. Su negocio de pasteles y repostería va creciendo poco a poco con esfuerzo y dedicación. Y aunque a veces llega cansada, siempre tiene tiempo para sentarse conmigo a tomar café y reírnos de cosas pequeñas, de anécdotas cotidianas. Me cuida sin hacerlo evidente, me ayuda sin hacerme sentir viejo, me brinda su apoyo incondicional. Y eso para un hombre de mi edad vale oro, es un tesoro invaluable. Un día, hace unos meses, me preguntó con delicadeza si quería escribir un testamento pensando en el futuro. Le dije que sí, pero con una condición: que ella no se metiera, que no supiera nada hasta que yo no estuviera, que respetara mi decisión. Claro, aquí tienes el texto reescrito en español, manteniendo la esencia original y adaptándolo a un estilo más narrativo, porque anhelaba hacerlo sin la sombra de la presión, sin el peso de expectativas ajenas. Lo redacté con una calma casi meditativa. Destiné una parte del dinero a Emiliano, manteniendo la misma cláusula protectora: acceso exclusivo al cumplir los 18 años, y con fines estrictamente educativos. La casa también quedó para él junto con un sobre sellado, que debía ser entregado solo cuando alcanzara la madurez necesaria para comprender su contenido. Dentro reposa mi libreta de memorias, un compendio de reflexiones, no para buscar admiración, sino para que aprenda, para que entienda que el amor también requiere límites y que la dignidad es un valor innegociable. En cuanto a Santiago, ni una moneda ni una palabra figuran en el testamento, no por un deseo de venganza, sino por un sentido de justicia. No se puede recompensar a quien pisotea ni heredar a quien desprecia. A veces, amar a un hijo implica establecer un límite, un hasta aquí firme. Y eso en esencia también forma parte de la paternidad. No hace mucho recibí una visita inesperada. Era Mónica, la madre de Santiago. Hacía muchos años que nuestros caminos se habían separado. Ella también había estado ausente durante gran parte de la vida de los niños. Vino a buscarme no movida por la nostalgia, sino porque Santiago le había escrito desde el albergue en otro estado donde residía ahora. Según me contó, se encontraba solo, sin un empleo estable, dependiendo de la asistencia social, y había comenzado a impartir charlas en grupos de rehabilitación emocional. Me pareció una ironía del destino. No indagué demasiado, simplemente escuché. Afirmaba que Eliseo había cambiado, que finalmente había comprendido. Y si le creía, no lo sé con certeza, pero me transmitió que él le había pedido que viniera a verme. ¿Y con qué propósito para entregarme esto? Era un papel doblado. Lo tomé entre mis manos, pero no lo abrí en ese instante. La acompañé hasta la puerta. Me agradeció el tiempo que le dediqué, me abrazó sin que yo lo invitara y se marchó. Esperé hasta que la noche envolviera todo a mi alrededor. Me senté en la hamaca, sintiendo la caricia tibia del viento en mi rostro, y desplegué el papel. Era breve, muy diferente a las cartas anteriores. Papá, esta vez no escribo para pedir nada. Solo quería decirte que lo entendí tarde, pero lo entendí. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor de todo, lo fui contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, que no merezco ni una palabra, pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste finalmente me alcanzó. Donde estés, te deseo paz. Y gracias, Santiago. Lo leí una sola vez. No sentí la necesidad de guardarlo, ni tampoco el impulso de responder. Simplemente lo doblé con lentitud, lo dejé sobre la mesa y continué contemplando las estrellas.
porque a veces el mayor acto de amor consiste en no volver atrás, en permitir que el otro encuentre su propio camino sin necesidad de señalarle la dirección. Y yo había dado todo lo que podía dar. Y lo que no di fue porque aprendí que uno también tiene el derecho de protegerse a sí mismo. Hoy miro hacia atrás y no me arrepiento de nada, porque cada decisión que tomé fue con plena conciencia. Porque cuando escuché esa frase cruel, mi papá me da asco, no respondí con odio sino con acción, y eso marcó la diferencia. No volví a tener una casa grande, ni cenas familiares con todos reunidos alrededor de la mesa, pero gané algo mucho más valioso: una vida propia. Un espacio donde no me señalan, donde no me utilizan, donde me quieren sin condiciones. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Por eso, si estás escuchando esta historia y te sientes al borde de rendirte, si crees que ya no hay salida, si piensas que nadie te valora, te digo esto desde lo más profundo de mi alma: no es tarde. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo, para levantar la cabeza, para decir basta. Porque a veces el final no es una caída, sino un renacer. Ahora contame vos qué habrías hecho en mi lugar. Y decime también desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia, porque quizá no soy el único padre que eligió vivir con dignidad aunque fuera solo. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberme escuchado, porque cada palabra que conté fue con el corazón en la mano. Y si esta historia te tocó, compartila, porque quién sabe, tal vez alguien más necesite escucharla. Y ahora sí, gracias por estar. M. Y con este testamento emocional sellado, me sentía listo para enfrentar el futuro. Recordando la conversación con mi amiga, sentados conmigo a tomar café y reírnos de cosas pequeñas, de anécdotas cotidianas. Me cuida sin hacerlo evidente, me ayuda sin hacerme sentir viejo, me brinda su apoyo incondicional. Y eso para un hombre de mi edad vale oro, es un tesoro invaluable. Un día hace unos meses me preguntó con delicadeza si quería escribir un testamento pensando en el futuro. Le dije que sí, pero con una condición: que ella no se metiera, que no supiera nada hasta que yo no estuviera, que respetara mi decisión.